Diálogo con la fe de Jesús. Bienvenido al estudio de las maravillosas doctrinas cristianas. Como cualquier otra persona, usted anhela tener felicidad y soluciones adecuadas a sus problemas. Es por eso que aquí, en Diálogo con la Fe de Jesús, nos complace invitarle a disfrutar de una amena conversación sobre doctrinas cristianas. Contaremos con la participación de un selecto grupo de invitados, quienes compartirán sus experiencias personales, así como sus conocimientos bíblicos. Todo esto en Diálogo con la Fe de Jesús. Nuestro programa contendrá una presentación de las verdades esenciales del cristianismo. Su sencillez permitirá que se capten fácilmente las maravillosas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Diálogo con la Fe de Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a su programa Diálogo con la Fe de Jesús. Y como cada semana tenemos a un invitado especial. Tenemos a un invitado que pues nos va a dar un testimonio y pues nos va a contar algo de su vida, y después vamos a tocar un tema muy pero muy interesante. Y pues este invitado ya lo conocemos de hace tiempo. No lo conocemos en persona, pero lo conocemos por teléfono y ahí en Facebook, y es nuestro hermano José Luis Hinojosa. ¿Cómo está nuestro hermano? Bien, ¿cómo está, hermano? Aquí estamos. Echándole ganas. Echándole ganas aquí como siempre. Aquí somos de Mission, Texas, aquí desde el Valle de Texas, saludándoles a todos los hermanos en Cristo y a amigos y a todos los que nos estén escuchando. Qué bueno, qué bien. Pues hermano, cuéntenos algo, cómo usted conoció el mensaje, de dónde viene, cuánto tiempo tiene acá en Estados Unidos, cómo ha sido ese proceso de llegar al camino de Cristo Jesús, y dentro de ese camino, ¿cómo le ha ido a usted? Bueno, yo soy originario de Tamaulipas, del norte de Tamaulipas, de un pueblo que se llama Guardados de Abajo, Tamaulipas. Después ya en la edad adulta me moví a la ciudad de Miguel Alemán, del rancho a la ciudad, y ahí empezó todo. Ya yo me casé como a los 21 años de edad me casé, y pues yo tenía una familia, se puede decir entre comillas católica, porque casi no iba a la iglesia. Okay. Íbamos nada más de vez en cuando había algún evento, una boda o algo, pero mis papás nos inculcaron así las creencias esas de la iglesia católica. Ahí a los 21 años conozco a mi esposa, a mi novia, que ahora es mi esposa. Nos casamos ya cuando yo tenía 22 años. Nos casamos, fue más o menos como el 2001. Ahí es cuando pues todo iba bien, todo estaba perfectamente bien. Nuestro matrimonio estaba pues todo bien, pero nace mi hija Fabiana. Entonces nosotros nos venimos para acá, para Estados Unidos. Okay. Entonces teníamos como que era un conocimiento ahí más o menos. Mis papás nos decía, nos decía con palabras, nos hablaba de Dios, y sí tenía mi papá ahí una Biblia grande, pero pues no, nomás la teníamos así, pues la teníamos en la sala. Yo sí de repente a veces le poníamos atención, pero no así mucho. Entonces nos venimos para acá, para Estados Unidos, cuando vemos que nuestra hija tiene un problema, y allá en México, después de muchas operaciones, cirugías en la cabeza, porque tenía algo así parecido a un tumor en el cerebro. Okay. Antes de que cumpliera el año. Sí. Ya cuando los doctores allá en Monterrey, Nuevo León, no vieron solución, pues nos venimos para acá, para Estados Unidos. Pero para esto yo ya había, como nosotros, yo nunca había, entre comillas, fui un niño bueno, entre comillas, lo digo porque pues sí tenía mis errores, pero mi mamá nunca le di problemas a mis padres, problemas nunca tomé, nunca fumé, nunca usé drogas, nunca nada. Sí. Siempre fui un niño que mi papá me decía, te quiero aquí a esta hora, y antes de la hora que me dijera mi papá ya estaba en la casa. Pudiéramos decir un niño bien educado, pues. Bien educado, pero bueno, yo también tenía mis, o sea, eso es lo que decían mis papás, porque yo siempre lo he dicho, o sea, yo era muy buena persona con mis papás y mis hermanos y mis familiares, pero tenía un lado oscuro que era cuando con mis novias no era así, ¿me entiendes? Mis novias no podían hablar de esa manera. Okay. Entonces yo tenía un problema de ese tipo, era muy mujeriego, pues. Sí. En ese sentido. Y yo le decía a Dios, cuando nació mi hija Fabiana, yo le decía a Dios que por qué me había pasado eso a mí. Pero como no tenía conocimientos de la palabra de Dios, entonces yo le decía a Dios, yo fui una buena persona, yo siempre con mis padres jamás tuvieron un problema de mí, una queja que le hubieran a dar a mis papás, algo. Mi esposa igual, mi esposa siempre muy responsable, mi esposa era maestra. Sí. Era maestra de
de universidad. Entonces, pues así, o sea, yo le reclamaba a Dios. De hecho, en un momento dije, no, pues Dios no existe. Entonces, ya cuando le empecé a decir yo a Dios, quiero que me demuestres que tú existes porque ya no hay remedio para mi hija. Mi hija todavía no cumplía el año y ya me habían dicho que no había nada que hacer. ¿Ya cuántas operaciones había tenido su hija? Mi hija había tenido como unas 12 operaciones, unas 12 cirugías en la cabeza, porque a veces la valvulita que le metían se le infectaba o el cuerpo la rechazaba, entonces había que quitarle, volverle a poner otra. Y apenas tenía un año. Entonces, tenía como unos 5 meses. Oh, tremendo. Como 4 meses, sí. Entonces ya después de ahí la cabeza pues le crecía, cada día le iba creciendo muy poquito, pero le iba creciendo y eso era muy delicado. Entonces ya nos venimos para acá cuando yo le digo a Dios que me demuestre que Él está al control. Yo sin conocerlo, yo sin abrir su palabra, nomás le dije así, y es cuando milagrosamente llegamos acá. No le quiero dar detalles, pero llegamos aquí a Estados Unidos. Sí. Sin problemas, sin nada. O sea, sin ningún problema, por la mano de Dios, llegamos aquí. Él abrió las puertas. Entonces, Él abrió las puertas, definitivamente. Abrió las puertas y empecé a creer más. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, los doctores no querían aceptar a mi hija porque no la querían aceptar por el hecho de que ya estaba operada en México. Entonces, como mi hija también no venía así como convulsionando ni nada, nomás el problema que le iba a suceder era a un poco largo plazo, no sé, a los 2 años, probablemente ya mi hija a lo mejor fallecía, un año y medio. Pero nosotros estábamos intentando lo posible por salvarla, por buscar la manera. Entonces, ya cuando llegamos aquí a Estados Unidos, los doctores nos rechazaban que no iban a poder ellos meterle mano porque nuestra hija ya venía operada de México y ellos no sabían qué hacer. Aparte no teníamos seguro, no teníamos nada. Pues al final, ya bien decepcionados nosotros, llega una persona que trabaja en el Driscoll Children's Hospital de Corpus Christi, y él es el que milagrosamente nos dice que él nos la va a ver, y es cuando empieza todo. Nomás también hay otro asunto, que hay que llegar a Corpus Christi, y es cuando ya empieza milagro tras milagro, y es cuando nosotros sí logramos llegar a Corpus Christi fácilmente, sin ningún problema, sin buscar cosas ilegales ni nada. O sea, Dios con su mano poderosa, o sea, por ahí pedimos permiso directamente ahí sin ningún papel ni nada, y ellos no dijeron nada, simplemente nos dejaron pasar y todo sucedió perfectamente bien. Llegamos a Corpus. A mi hija Fabiana la operaron. Ya cuando el doctor dijo, yo sé lo que tiene tu hija, en Monterrey no le pudieron hallar esto, vamos a hacerle esto. Tu hija es en ese tiempo, estoy hablando del 2002 o el 2003, en ese tiempo era la tercera persona con ese problema en todos Estados Unidos. Oh. Era la tercera persona en la historia que tenía el problema ese, mi hija. O sea que no era muy común el problema que tiene su hija. No era muy común. Era la tercera enfermedad más, o sea, de aquí a Estados Unidos, registrada. Sí. Registrada era la tercera persona, y el doctor nosotros fuimos internados en el hospital de Driscoll. Ahí estuvimos como 1 mes y medio viviendo, entonces, porque le estaban haciendo estudios y el doctor tenía que ir a hacer juntas con otras personas que ya sabían del caso, y luego meterle mano y luego volver así. Ahora, imagínese, hermano, una enfermedad no común, y que, como dice usted, 3 solamente personas estaban en esa situación, y que hubiera alguien específico que le dijera, yo sé lo que tiene tu hija, te la vamos a operar. Exactamente. La mano de Dios. Empecé a creer en Dios, y es cuando yo le digo a Dios, porque mi hija estaba, porque el doctor es donde nos dijo, mira, le voy a hacer esta operación a tu hija en una parte donde es una membrana, que es la membrana la que crea el líquido, no sé cómo se llama, es el líquido del que tenemos en el cerebro, que baña los sesos y todo eso. Entonces dijo, esa membrana va a tener que rebajarla, cortarla, pero no, necesito que no, yo es la primera vez que lo hago esa operación y necesito que no sangre nada. Si sangra un poquito, a tu hija le voy a tener que abrir el cráneo de 2 en 2, de prácticamente todo. Y gracias a Dios salió perfectamente bien. Él dijo, doctor, así como yo quería que pasara, así pasó. Y es donde yo le dije a Dios, le voy a entregar mi vida, voy a llevar a mis hijos, a mi esposa, voy a caminar por donde tú quieras, que camines y tú salvas a mi hija para dar testimonio de tu poder, de como dice la palabra de Dios. No es que haya pecado él o
haya pecado aquel, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en ellos. Amén, así es, así es. Eso es lo que a mí me motivó y dije yo, aquí es donde Dios se manifestó en mi hija y aquí es donde yo estoy aprendiendo, y por esa razón yo empecé a entregarme a Dios. ¿Cómo fue el proceso de ya llegar usted a una iglesia? No a donde está usted ahorita, pero a una iglesia. A una iglesia, el proceso fue que ya llegando a la casa, ya cuando el doctor nos dijo estás de alta y todo está bien, ahora depende de Dios lo que vaya a pasar con tu hija. Dijo, ya por la parte de que tu hija ya no tiene presión en el cerebro, ya está aliviado. Ahora vamos a ver cómo reacciona, que si va a ver, si va a caminar, no sabemos todavía qué es lo que vaya a hacer. Y ya cuando llegamos aquí a McAllen otra vez, pues a mi hija le empezaron en una lista, siempre lo cuento, en una lista de seguros. Nosotros no teníamos ni un peso, ni siquiera dónde vivir, ni siquiera dónde llegar a vivir, y yo ya me había acabado todo el dinero. Entonces llegamos a un lugar donde ofrecen seguros, pero era una lista de no recuerdo si más de 20,000 personas que estaban en esa lista. Okay. Estaban en esa lista esperando su oportunidad para tener seguro. Entonces yo llegué y me dijo la persona, una vecina nos dijo, pues vaya, no quitan nada, ya para cuando tu hija tenga 15 años, pues ya va a tener su seguro al menos unos cuantos años. Le dije, bueno, no perdemos nada. Nos fuimos a apuntar y le dijo a Dios, Señor, nosotros no tenemos nada, yo sé, tal vez hay muchas personas, pero yo necesito que tú me ayudes porque necesitamos a mi hija llevarla al doctor y necesitamos algo, lo que sea. Sí, claro. Bueno, llegamos a ese seguro, apuntamos a mi hija Fabiana, apuntamos nuestros datos. Pues en ese momento estábamos durmiendo con una tía y es cuando nos hablan por teléfono en una semana. Lo que se iba a tardar, que iba a tardarse 15 años, en una semana, porque la misma secretaria nos dijo que se iba a tardar como 15, 16 años en que nos hablaran. Imagínense. Pero en una semana nos dijeron, nomás para avisarles que vengan a firmar los papeles porque el seguro de su hija ya está listo y para que vengan a recoger todo. Y entonces nosotros dijimos, ¿cómo puede ser posible? Nuevamente viendo la mano de Dios trabajar en su hija y en usted, por supuesto. Claro, y ya empecé yo el proceso de ir a la iglesia católica. Mucho tiempo estuve yendo a la iglesia católica, pero no llegaba a la iglesia católica, pero yo sentía mucha vergüenza porque a mí me decían que yo estaba viviendo en pecado mortal, que estaba viviendo como no estaba casado, o sea, estaba casado por el civil, estaba casado únicamente por el civil. A mí me decían, tú estás mal, en cualquier momento que se muera tu hija, en cualquier momento que tú te mueras, vas a ir directamente al infierno porque no tienes los sacramentos, no tienes nada, no estás participando en la Santa Cena y todas esas cosas. Yo bien desesperado, así como soy yo, bien desesperado, buscando la manera de buscar mi fe de bautismo y hacer las cosas bien. Y no había manera. En ese momento no encontrábamos nada. Entonces empecé a leer la palabra de Dios porque me empecé a hacer cosquillas la palabra de Dios para saber si realmente me preguntaba yo, si las preguntas que me hacía yo siempre eran, por cómo puede el Señor negarme, sentarme ahí con él, sentarme a cenar con él. Eran mis preguntas en ese momento, a lo mejor ignorantemente me las preguntaba. Decía yo, si todo mundo cenó con el Señor, inclusive cenó Judas con él, que el Señor permitió que estuviera en su mesa, ¿cómo va el Señor a decir, no, pues tú no calificas, tú no eres digno, no eres digno? Si el Señor hasta Judas tenía ahí, dije yo, ¿cómo puede ser que yo no sea apto o no sea? Entonces todo eso me empezó a mover el tapete, como decimos, y empecé a leer la palabra de Dios. En ese momento llegan los misioneros mormones, poquitos años después de que yo sí fui a la iglesia un rato, pero después de que no me dejaban participar de la Cena del Señor, yo no sabía mucho sobre las doctrinas de la iglesia católica, pero ya después que empecé a estudiar un poco sobre el tema, ya vi que no concordaba con lo que decía la palabra de Dios y ya empecé yo a retirarme de ahí, de la iglesia católica. Entonces yo le dije a mi esposa, es que eso no está bien. Entonces ya pasaron algunos años, yo más o menos leyendo la palabra de Dios no sabía mucho, pero sí la ojeaba y la leía un poco. De pronto llegaron unos misioneros mormones, y es cuando me enseñaron a leer la palabra de Dios ya bien. O sea, ya me enseñaron qué significaban todo al pie de la página. Sí. Todas las referencias sí. Y todas esas cosas, cómo se seguía en cadena, todo eso. ¿Llegó usted a asistir con ellos, hermano? 6 meses estuve estudiando con ellos la palabra de Dios y el libro de Mormón. Aquí el asunto fue cuando ellos me quitaron la Biblia como libro principal. Ahí es donde ya no me gustó también. Como libro principal me lo quitaron y se da cuenta que ya usábamos el libro de la Biblia, la usábamos como referencia, el libro de Mormón como principal.
Ok. Y ahí es donde yo ya empecé a patinar, como decimos, y ya empezamos a entrar como en un pequeño debate yo con unos amigos mormones, y ya no me gustó lo que ellos ya no tuvieron respuesta, y ya no fui a la iglesia. Yo me decepcioné del 2007 o 2006 al 2012, yo ya no toqué ninguna iglesia. Ya no, aunque me invitaba, porque el 2010 conocí a mi amigo adventista, a Miguel Sánchez, de ahí lo conocí a él el 2009, el 2010, y es cuando él me empezaba a invitar, pero yo no quería saber nada de ninguna iglesia. Ya estaba así como decimos en México, ya estaba ciscado. Ya estaba ciscado porque pensaba, ya estaba generalizando. El problema es que empecé a generalizar, yo decía que todos los cristianos eran iguales y todo era lo mismo. Entonces, había muchas cosas en la Biblia, pero todo se contradecía. Cuando veía cualquier doctrina, se me contradecía, porque la Biblia decía una cosa, yo no entendía cuando decían el Nuevo Testamento que ya el Viejo Testamento ya no está. Entonces veía gente viendo el Viejo Testamento y decía, pues si el Viejo Testamento no existe, ¿por qué me lo estás leyendo? Y así, o sea, me hacía muchas preguntas así. Sí, claro. Entonces ya el 2013 llega el problema de mi mamá, una enfermedad de mi mamá, y yo tenía también problemas de salud, y es cuando yo me acerco a la iglesia adventista, porque el problema fue que yo ya estaba muy mal depresivamente y con mucha ansiedad, y mi mamá también ya estaba muy mal para morir. Ya para cuando llega mi mamá, casi nos dice que ya tiene cáncer terminal, que no nos había dicho nada. Ella nos ocultó su enfermedad de mucho tiempo, años, se puede decir que años, y ya nos vino diciendo, sabes que ya me quedan meses de vida. Entonces fue muy duro para mí, porque mi mamá pues era muy joven, tenía 53 años. Entonces, nosotros éramos muy apegados a ella y no, pues nos sentimos muy mal. Ya para esto, ya yo me sentí muy mal. Mi amigo, yo trabajaba con mi compañero de trabajo, que es Miguel Sánchez, trabajábamos juntos. Entonces, él me vio que yo andaba muy mal, no me concentraba nada, no estaba haciendo las cosas bien, y él me recomienda que si puede mandarme un pastor, porque le conté la situación. Me dijo, si quieres te mando un pastor. Dijo, no por nada, dijo, no te molestes, nomás para que hable contigo, ayude en algo. Claro. Ya cuando llega el pastor adventista a la casa, yo estaba a la defensiva con una Biblia, para que no me fuera, según yo, a leer que no me fuera a lavar el coco, como dice. Claro. Entonces, cuando llega el pastor, me empieza a leer la palabra de Dios, me empieza a decir muchas cosas bonitas del Salmos 23, y yo quedo, ya cuando pues yo tenía mucha sed, para empezar, yo tenía mucha sed de Dios, tenía mucho deseo de conocer a Dios y de saber una verdad que dijera yo, es que concuerde, o sea, que encajara muy bien, como encajan las piezas de un rompecabezas, porque yo no quería estar y que no entendiera y que me dijera, ¿sabes qué? No entiendes tú, pero así debe ser. Y yo no quería eso, porque yo no me quería, como decimos, no me quería tragar esa cosa. Claro. Si no la saboreaba, si no sabía yo de lo que se estaba hablando. Entonces cuando el pastor me empieza a hablar muy bonito de todo, y todo encajaba muy bien, entonces ya es cuando yo le dije al pastor, le dije, ¿sabe qué? Le dije, ¿puedo ir a su iglesia? Le dije, me hace mucha falta. Entonces eso, el de ir a la iglesia, salió de usted, no salió del pastor. No, el pastor no me invitó a la iglesia. Okay, el pastor esa vez no me dijo ve a mi iglesia. El pastor simplemente fue, nos ayudó y dijo que yo le iba a volver a la casa. Pero él dijo, si quieren puedo venir mañana, dijo, a visitarlos, y le dije, no, yo quiero ir a la iglesia. Le dije, dígame dónde es, porque yo tengo muchas ganas de ir a la iglesia. Y dijo, mira, mi iglesia está así, aquí, son los sábados a esta hora y a esta hora. Entonces yo es donde me quedé sorprendido, que es sábado. Entonces ya le dije, está bien. Le dije, ahí voy a estar. Y es cuando yo llego y está la escuela sabática, llego temprano, y ahí todo cambia. Ahí todo cambió, ahí cuando oí gracias a Dios, yo siempre lo he dicho, o sea, me llevó a los maestros perfectos. No es que sean perfectos, sino que fue perfecto el momento, porque los maestros eran muy buenos. Eran muy buenos maestros ahí, sí. A donde llegué, y ellos explican muy bien, el hermano Paco, el hermano no sé cómo, el hermano Marcel Tuajira se llama, pero ellos dos son unas personas muy, muy entregadas, muy apasionadas. Yo no les conozco un gesto así como de enojo, ellos siempre bien atentos, bien alegres, enseñando, y son muy buenos para enseñar. Y yo me quedé asombrado, tan asombrado de que no quería irme,
o sea, no quería irme de ahí. Quería que siguieran enseñando porque yo quería y anoté muchas cosas. Después de que me gustó mucho, todo eso me gustó mucho, la escuela sabática y todo. Después llegué también en un preciso momento donde predica el pastor Quintero, que también es un predicador muy, muy bueno. Y también pues me enamoré de sus prédicas, de sus sermones y pues así empezó todo. Ahí llegué a la iglesia. Así llegué a la iglesia y bueno, mi hija Fabiana, no sé si lo dije, mi hija Fabiana ahorita, después de que me dijeron los doctores, ¿sabes qué? No sabemos cómo va a reaccionar tu hija. Bueno, mi hija Fabiana ahorita tiene casi 20 años de edad. Amén, y amén. ya camina, razón, no habla, nomás dice mamá y papá, pero bueno, se sabe cuidar sola, come muy bien, habla muy bien, o sea, bueno, habla lo que ella sabe, mamá, papá, puerta, cosas. Sí, sí, Pero sí. ella camina, ella hace todo, cualquier cosa. Ella no es muy muy buena hija. No batallamos nada con ella, casi no va al doctor, no toma medicamentos. No. Cuando llegó una doctora y se sorprendió porque vienen trabajadoras sociales. Entonces vino una trabajadora social y tocó la puerta y le abrió Fabiana y le dijo la trabajadora social: hola, se encuentra tu mamá. Y pues Fabiana no habla, sí sabe lo que le estás preguntando, pero no sabe contestar. Ok, O sea, sí sí. sabe quién es su mamá, sabe quién es su papá, sabe todo. Ella sabe qué es cuchara, qué es leche, sabe pedir de comer, pero no sabe responder. Entonces ella le dijo: ¿dónde está tu mamá? Y ella con una señal le dijo dónde estaba su mamá. Entonces más o menos ella sospechó y vino mi esposa y le dice: yo soy la mamá de Fabiana. Y mi hija pues le había abierto la puerta. Entonces dijo: ok, es que vengo a ver a usted y a Fabiana. Dijo: ella es Fabiana. Y dijo: ¿cómo? Dijo: ¿cómo que ella es Fabiana? Dijo: sí. Dijo: es que el diagnóstico que tiene ella es para que ella esté en cama. Dijo: para que ella no, o sea, casi esté vegetal. Sí, claro. Y dijo: no, pues ella es mi hija. Dijo: ella es mi hija Fabiana. Dijo: no está vegetal. Dijo: está normal, así como la Bueno, viste. ahí pudiéramos decir que eso otra prueba más de Dios, que realmente Él cumple sus promesas. Con Amén, esa sí. trabajadora social que dice, bueno, yo conozco niños que están en este mismo estado, pero no debería estar ella así. Sí, ella no debería estar así, debería estar en cama. Y dijo: yo conozco muchas niñas o niños con su diagnóstico y tienen un tubo, le tienen que dar comida por un tubito y dijo: y tu hija está muy bien. Dijo: no, o sea, no, ella avisa para ir al baño, ella hace eso, ella hace todo, o sea, se levanta sola de la cama, se va y se acuesta sola a la cama. Entonces es una niña prácticamente, bueno, nosotros le podemos llamar normal, pero bueno, y ya después yo así conozco la iglesia y ya empieza todo lo que voy a contar sobre por qué amo la Biblia, porque empecé yo a regalar. Empecé un ministerio que es regalar Biblias de papel fino, pues ahorita también voy a decir por qué, si se puede, si me alcanza el tiempo, voy a decir por qué regalo Biblias de hoja fina y tratar de regalar Biblias que estén buenas, que te llenen el ojo, porque a la gente les gusta a veces ojearle, que suene ese sonidito de la hoja fina, que se ve muy bonito. Así como crujiente, ¿no? Sí, sí. Ahora, usted se encontró con un grupo de personas la cual explicaban de alguna manera la Biblia y que después como que se la hicieron a un lado, y luego se encuentra con otro grupo de personas que le enseñan que hay que estudiar la Biblia y que le enseñan de acuerdo a lo que la Biblia pues habla, y ve usted esta diferencia. Esa diferencia grande, que el sábado es el sábado, no hay con que el sábado se mueve para un lado y cosas así, que si la Biblia dice esto, que si Jesús dijo, bueno, la nueva traducción viviente me gusta más como lo dice: no malinterpreten a lo que he venido, no he venido a eliminar ni a hacer nada diferente de lo que dijeron los profetas, vengo a darle cumplimiento, y eso es lo que me gustó mucho cuando me hablaban del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, y todo empataba, todo encajaba perfectamente, nada de que le voy a quitar aquí, esto ya no es, esto sí ahora sí es. Y eso es lo que yo ya empecé a entender muchas cosas, bastantes cosas, y ahí es donde todo empezó a encajar. Esas piezas que yo a fuerza me hacían como que ya hemos visto, siempre lo pongo así como
un rompecabezas. Entonces a veces uno quiere aferrado a meter una pieza porque quiere a fuerza acabar con ese rompecabezas y quiere meter esa pieza a fuerza, y a veces logramos que encaje, pero o sea, la mente eso nos hacemos honestos y decimos no, o sea, no te hagas, esa pieza no va ahí, o sea, por más que le encaje. O sea, usted puede ver el rompecabezas, pero hace que a fuerza esa pieza quepa, pero cuando usted se le queda viendo, usted puede ver que no va ahí. Sí, no va ahí esa pieza. Entonces eso es lo que a mí me pasaba, porque me hacían a fuerza poner esa pieza ahí y yo me conformaba viéndola, aunque estuviera chuequita, me conformaba, porque como quiera ya está dentro, decía yo. Pero no, ya cuando llego ahí a la iglesia adventista, gracias a Dios, quito esa pieza y pongo la que debe ser y encaja sin siquiera pucharle, encaja perfectamente. Entonces es donde yo digo, aquí es donde Dios quería que estuviera, y ya después de que estoy en la iglesia ahí y que empiezo a leer la palabra de Dios como debe ser, bueno, empiezan a cambiar muchas cosas en mi salud, en la salud de mi familia, mis hijos con asma, empiezan a cambiar el asma, ya no es más, mi salud empieza a mejorar, mi ansiedad, mi arritmia cardíaca que padecía de hace tiempo, muchas cosas empezaron a cambiar porque empecé a cambiar también la alimentación, un grano que me salía en el labio cada año me salía un grano siempre en enero me salió un grano en el labio. Bueno, también ese grano ya fue historia, ya no, desde el 2013 que me bauticé ya no me volvió a salir ese grano. Amén, amén. Entonces, 2013, ya usted tiene 9 años dentro del evangelio. Así es, me bauticé el 2003, en octubre. Bueno, yo porque lo conozco, pero para los hermanos que no lo conozcan, hemos visto algunos videos que ha hecho usted, cómo es que tiene una buena colección de Biblias, y yo me imaginé cuando le entregué la lista de los temas que usted iba a tomar este tema, y ya entrando en el tema que vamos a tocar, usted se da cuenta cuando le dije de estos dos grupos que le explicaban de una manera y que otro lo explicaba de otra manera, pero cuando la Biblia dice que ella está inspirada por Dios, no podemos tener a un Dios que se contradiga, ¿verdad? No, es imposible eso. Entonces, cuando ya la Biblia es inspirada por Dios, es donde yo me se contradecían los grupos esos que le digo que vinieron a visitarme, me decían que me empezaron a querer quitar la Biblia. Yo decía, pero ¿cómo vas a quitar la Biblia si es inspirada por Dios? Entonces no concordaba con eso, aparte de otras muchas cosas que, bueno, no necesito decir, pero lo más importante aquí es que me decían, la Biblia estaba muy manoseada, estaba muy adulterada, por eso había otro testamento. Entonces es donde yo decía, no puede ser, no tiene sentido, porque la palabra de Dios tiene que cumplir su propósito, como dice la misma palabra de Dios, que la palabra de Dios va a cumplir su propósito en uno. Entonces, ¿cómo va a cumplir un propósito en uno algo que está corrompido? Entonces no tenía sentido para mí lo que decía. Y no solamente dice que es inspirada por Dios, sino que también es útil ¿para qué, hermano? Para redarguir, o ¿cómo se dice? Redarguir. Para redarguir, para predicar, para hablar, para amonestar, para todo, para dar luz a las personas, para dar vida. Entonces la palabra de Dios aquí lo estoy buscando en primera, en segunda, toda palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para aprender, para enmendar e instruir en justicia, en 2 de Timoteo 3:16. Entonces, si decía eso la palabra de Dios, yo decía, ¿cómo puede ser que quieran quitarme la palabra de Dios? Entonces no tenía sentido, y por eso yo empecé mi ministerio de regalar Biblias. Ahora, un libro que ha sido atacado por muchas personas, pero que a través de los años ha sobrevivido, y que ha sido escrito no solamente por una persona, sino que fue escrito por muchas personas, y que fue revelado. El mismo libro lo dice, que fue revelado por Dios. Así es. Como le digo, aquí en la misma palabra de Dios dice, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Imagínense esas palabras. Uno cree que lee la Biblia todos los días, pero vuelves a leer eso y vuelve a darte vida. O sea, es algo bien extraño, es algo
es algo que la palabra de Dios tiene, que cualquier otro libro no tiene. O sea, uno todos los días la lee, todos los días eres estudiante de la palabra de Dios y dices ser estudiante, pero vuelves a abrir la palabra de Dios y aunque ya te sepas ese versículo, vuelve como a llenarte, como a sentir, como que te dan una energía o una seguridad tremenda y que te hace seguir para adelante. Ahora, a pesar de que se ha atacado mucho y que es un libro que tiene muchísimos años de antigüedad y que estaba yo repasando los años que se tardó en escribirse, 1600 años, y no solamente fue escrito por una persona, sino por muchas personas, y pudiéramos decir la casualidad de que todas se complementan, ninguna de ellas se contradice, como sí se contradicen muchas de las religiones. Hermano, exactamente, y pues todas las Biblias, a mí lo que se me hace, o sea, sí también muy, muy bueno es que todas las Biblias son, es verdad que hay muchas religiones, pero es la misma Biblia, diferentes versiones, pero lo bueno que ahí está la palabra de Dios. Y por ejemplo, yo estuve asistiendo a la iglesia católica, y sí es cierto, estuve ahí también yendo con los hermanos mormones y otras personas en otras denominaciones que no tienen religión, supuestamente, y digo supuestamente porque al último uno ve como que ya tienen una doctrina, ya sea de Calvino o de otras partes. Okay, entonces al último, bueno, todo el mundo usa la palabra de Dios y al último uno se basa, como dice Isaías, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, es que no les ha amanecido. Entonces uno tiene que basarse en lo que está escrito. Aunque te hablen muy bonito, por ejemplo, mis hermanos mormones que aprecio mucho, o sea, no me gusta hablar mal de nadie ni de ellos, o sea, mucho menos, que simplemente son muy buenas personas, me ayudaron mucho, me gustó que me enseñaron a leer la palabra de Dios, pero tienen ese problema que quitan unas cosas, quitan otras, pero pues la palabra de Dios, mientras no hablen conforme a la ley de testimonio, es que no les ha amanecido, como dice la misma palabra de Dios. Y aunque sean muy buenas personas, pues uno no puede estar así. E incluso la palabra de Dios dice que se compara a una lámpara. Sí. ¿Para qué son las lámparas, hermano? La lámpara como dice la misma palabra de Dios, para alumbrar nuestro camino, para alumbrar las veredas, para ver por dónde andamos, para ver si están bien para ver si no hay para no equivocarnos, y no caernos, no tropezar, para muchas cosas es una lámpara. Y además se utilizan cuando está oscuro, ¿verdad? Cuando está oscuro, exactamente. Y en estos momentos que nosotros estamos viviendo una oscuridad tremenda en este mundo, donde hay guerras, donde hay matazones, donde hay homicidios, drogas, todo eso, pues la palabra de Dios nos sirve a todos nosotros para podernos guiar en ese camino que está tan oscuro. Amén, así es. Ahorita las cosas están bien difíciles y sí es cierto que hay rumores de guerra y hay guerra y está bien, bien triste la situación, pero hay otras cosas, no sé si decirlo, pero hay muchas cosas, por ejemplo, la televisión, el internet, tiene doble filo. Entonces nuestros jóvenes están pisando terrenos muy resbaladizos y están pisando terrenos muy difíciles. Entonces la palabra de Dios es muy importante en esta situación, porque tanto la guerra, como sí es cierto, hay guerra y rumores de guerra, hay también enfermedad que matan el cuerpo, claro. pero hay otras cosas que matan el alma y el espíritu, o matan el alma. Entonces eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, vemos que la escritura es inspirada por Dios, que fue escrita en un periodo de 1600 años más o menos por diferentes personajes que muchos de ellos ni siquiera se conocieron y sin embargo concuerdan uno con el otro. Ajá. Y que a través de ella podemos tener una luz para nuestro camino. ¿Qué otros beneficios tiene la Biblia para nosotros, hermano? Yo sé que... ¿Cuántas Biblias tiene en su casa? Pues tengo muchas Biblias. Porque ya en las fotos que le hemos visto por ahí, yo sé que tienes muchas Biblias y que tiene diferentes versiones. A ver, a lo mejor tiene más que yo, hermano. Sí, no, pues que tengo muchas diferentes. ¿No las ha contado? No, tengo muchas, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. No, tengo bastantes. Pero así nomás, así a simple vista nomás son como unos 30, pero es que es un amor que le tengo no, yo sé que una Biblia pues es suficiente, no nada que ver, ¿verdad? Pero es como algo que me puse a hacer yo, es como un tipo colección, un hobby para mí tal vez, porque me gusta mucho eso de estar hojeando las Biblias de hoja fina. Y bueno, ahí donde la pregunta que usted dice, lo que usted
referente a lo que usted dice, ya lo mencioné en Romanos 15:4, hay algo muy bonito que dice todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. O sea, gracias a todo esto, para eso es, para que en medio de todo esto que está pasando, todo esto que nos está ocurriendo, o sea, uno tiene la esperanza de que algo bueno va a suceder. O sea, como decimos, después de esta tormenta pues va a estar el arcoíris, decimos algunos, ¿verdad? O al final del túnel está la luz. O hay muchas personas que dicen muchas cosas así como dando a entender que después de esto vienen cosas mejores. O sea, y esto es lo que la palabra de Dios nos da, esa esperanza de que no os preocupéis, o sea, o persevera, como dice Mateo 24, o sea, que hay que perseverar a pesar de ver todas estas cosas, porque pues Él está a punto de regresar y va a venir pronto. Claro, y como dijo usted al principio en el libro de 2 Timoteo, nos enseñan también, nos corrigen, nos reprende también y nos instruye, pero nos instruye no como la instrucción del mundo, sino que nos instruye, dice, en justicia. Y un cristiano debe de ser justo. Así es. O mejor dicho, déjeme corrijo, un cristiano, nosotros como cristianos, yo me debo incluir ahí también, nosotros como cristianos deberíamos de ser justos, deberíamos de dar un buen ejemplo a los demás. Y si no damos un buen ejemplo, es que tal vez es porque no hemos estudiado la palabra de Dios. Exactamente, y eso es la idea de la palabra de Dios, es la idea de estar pues leyendo, meditando y orando para cuando vengan esos problemas que yo, bueno, ya tengo mucha experiencia en caídas y raspones, para volver a levantarnos, porque yo he tenido muchos problemas con esto que está pasando, cuando la palabra de Dios dice que permanezcan, a pesar de ver todas esas cosas en Mateo 24, el que permanece, como dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así es. Bueno, y yo me agüitaba, como decimos nosotros acá en el norte de Tamaulipas, me sentía mal, porque a veces sentía yo como que yo no estaba perseverando, como que yo me estaba agüitando o me estaba yo cayendo por ver tanta tragedia, tanta muerte, tantas tragedias que veía alrededor de mí. Me decía mi misma gente, mis hijos, bueno, mi hijo mayor, el que es más grande, llegaban a decirme, y bueno, ¿y dónde está Dios? Así como le decían algún día, como dice el salmista, ¿y dónde está Dios? O como le decían al salmista a veces, o en uno de los salmos dice, mucha gente decía, ¿dónde está tu Dios? O también en el libro de Job, la esposa de Job me dijo, bueno, ¿dónde está tu Dios? Entonces, eso es lo que muy normalmente a mí me decían también, bueno, ¿y dónde está Dios? Y se moría este niño, ¿dónde está Dios? Y se moría aquel niño, ¿y dónde está Dios? Y veía morir a primos de COVID, de esto, de cáncer, y veía a las primas de 20, 25 años de edad o 30 años de edad, donde decían, ¿dónde está Dios? Yo le pedí tanto a Dios que salvara a mi papá, ¿y dónde está Dios? Y veía tanto eso, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Lo veía, lo escuchaba de tantas partes que se me empezó a pegar como si fuera una enfermedad. Empecé yo también a cuestionar, ¿y dónde está Dios? ¿Cómo le predico yo a ellos si yo también estoy enfermo, yo también estoy mal? Entonces llegó un momento en que como que me caigo, como que me caí, como que ya me dio pereza espiritual, o me dio, no sé qué es lo que pasó conmigo, pero si no hubiera sido por la palabra de Dios, no sé qué hubiera pasado, tal vez, no sé qué hubiera pasado, pero gracias a ustedes también, que están siempre ahí conmigo, en el grupo, y que me están estirando las orejas, como decimos. Ustedes también, y las hermanos en Cristo, los pastores de mi iglesia también, Carto, me hablaban, y ¿qué está pasando, José Luis? Mira, no te hemos visto participar, y ya pues les tenía que contar, les tenía que decir, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, pastora? Me siento muy mal, o sea, me está yendo muy mal, no hablo de economía, estoy hablando de que me siento como que estoy perdiendo el paso, como un caballo que pierde el paso, como algo que pierde el ritmo, como un corazón que pierde el ritmo, no sé, pues de ver tanta maldad, tanta tristeza. Entonces de eso habla Jesucristo, dice, perseveren, Sí, claro. A pesar de todo lo que van a ver. O sea, la palabra de Dios ya no lo había dicho, van a pasar estas cosas, necesitas perseverar, van a pasar esto, se va a acabar el amor, la ciencia va a aumentar, la gente va a perder el amor a Dios, va a perder el amor hacia sí misma,
va a haber muertes, va a haber matanzas, de esto y el otro, y o sea, necesitas perseverar aunque veas tú todas esas cosas. Y también, mi hermano, la palabra de Dios nos dice que ella misma deberíamos nosotros leerla porque ella nos trae salvación. Ella nos da sabiduría para poder ver a Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Exactamente. No, como lo dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, y eso pues nada más se sabe y se conoce con la palabra de Dios. Exactamente, si no la abrimos, si no la leemos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros? Exactamente. Ahora, ha habido muchas guerras en el nombre de Cristo Jesús o en el nombre de Dios. Incluso hay gente que no cree en la Biblia, hay gente que ha tratado de eliminarla, de que no haya más, pero hemos visto que a través de los años, imagínense, ya Moisés fue el que empezó a escribir la Biblia y hasta nuestro tiempo sigue viva todavía. Ella misma nos dice que a pesar de todos los intentos de destruirla, pues va a sobrevivir, va a sobresalir. La palabra de Dios dice misma que la hierba se marchita, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces, amén. Eso es una verdad muy, muy grande, porque la Biblia siempre ha sido la Biblia. Todos los libros pasan de moda, todos los libros se empolvan y dejan de ser, pero la palabra de Dios siempre es nueva, siempre está actual, siempre es de hoy. Siempre pueden pasar todos los años que sea. Puede haber carros del año, puede haber nuevas tecnologías, nuevos teléfonos, nuevas cosas, pero la palabra de Dios siempre es la palabra de Dios. Ahora, imagínese, hermano, hubo una guerra en Francia que se llevó a cabo simple y sencillamente porque los franceses querían tener una semana de 10 días en lugar de una semana como Dios lo había establecido en su palabra de 7 días. Y hubo un personaje apellido Voltaire, que él fue el que hizo la guerra más fuerte por eliminar la Biblia, y al final él murió. Su guerra contra la Biblia pues no pasó a más, y ahora en día donde él vivía hay una casa publicadora que se dedica a hacer Biblias. Así de poderosa es la palabra de Dios. Así es, cumple su propósito. Ahora, hermano, ya para ir terminando y para que nuestros hermanos que nos escucharon refuercen o se animen o reanimen su deseo de llegar a Cristo Jesús o su deseo de leer la palabra de Dios, 4 consejos que usted nos pueda dar, hermano, acerca de la Biblia. Acerca de la Biblia, bueno, para empezar, que la lean. O sea, leer la palabra de Dios es algo muy bueno. Por ejemplo, un ejemplo rapidito. Yo cuando hubo un tiempo aquí que se pusieron bien duras las cosas aquí, más duras de lo que ahorita están aquí, lo que es el valle para el trabajo, y yo no podía salir más allá por miedo a las leyes, a la policía. Entonces yo leí la palabra de Dios. Nunca se me olvida, yo tenía un poquito de conocimiento, le estoy hablando del 2011 por ahí. Todavía no era adventista, pero ya tenía poquito conocimiento por lo de los misioneros que me habían enseñado a leerla. Y leí el Salmos 34. Cuando leo el Salmos 34 y el versículo 4, donde dice que Dios escuchó mi oración y me libró de todos mis temores. Cuando escucho eso y cuando escucho el Salmos 34 decir que Dios está conmigo, que Dios está con los afligidos, que Dios está con aquel que tiene ansiedades y que Él me va a librar de todas esas ansiedades y que Dios me escucha, y ese Salmos 34 está lleno de eso, está lleno de todo eso. Se me hace que ese Salmos es el que más nos queda a nosotros que pasamos por ansiedad y depresión. Entonces la palabra de Dios, cuando yo leo eso, empiezo a sentir algo, una confianza muy, muy fuerte, una confianza, empecé a salir con mucha fe, mucha confianza, y nada pasó. O sea, ya empecé a agarrar confianza porque estaba con mis temores de que no puedo salir, porque qué tal si me paran, o qué tal si esto, qué tal si lo otro. Entonces la palabra de Dios me empezó a dar bastante confianza, y bueno, lo que hay que hacer es abrir la palabra de Dios, y ahí está su palabra, porque ahí está el autor, ahí está el Espíritu Santo. Donde uno abre la palabra de Dios, ahí está el Espíritu Santo, y eso se siente después de hacer una oración pidiéndole a Dios dirección y pidiéndole, porque la misma palabra dice que todo lo que pidan en el nombre de Jesús se les dará. Bueno, uno cuando pide y le dice: Señor, quiero seguridad, quiero sabiduría, quiero entendimiento, porque se necesita todo eso para vivir ahorita, el Señor te lo va a dar, definitivamente te lo va a dar, y te va a dar esa confianza para lo que tú necesitas del día a día. Entonces, invitar a los hermanos a que tengan una Biblia, a que la lean.
como usted nos los acaba de decir en su testimonio, no solamente la tenemos que leer, sino que tenemos que estudiar, la verdad, porque ahí encontramos verdades que nos dan esperanza, que nos dan ánimo para seguir. Así es. ¿Algún otro consejo, hermano? Que lean la palabra de Dios, porque ahí nos quita también de todo lo que nos dicen ahí afuera, o sea, de que, porque no les pase lo que a mí, que tuve años, como yo sí tenía mucho el deseo de seguir a Cristo, entonces había personas que me decían que yo estaba viviendo en pecado mortal, que yo no era digno de acercarme a Dios, yo no era digno de eso, yo no era digno, o sea, yo no era digno de nada con Jesús. Entonces la palabra de Dios me dijo que era mentira, que Dios vino a buscar a los perdidos, Dios vino a buscar a cualquiera, no necesita, tú no tienes que estar preparado para ir a Jesús, tú ve a Jesús y Jesús te prepara, o sea, tú vas a ir mal, vas a ir enfermo, vas a ir con todos tus defectos, y los defectos tú vas así con esos defectos, así con ese problema, así vas a ir a los pies de Jesús, y Jesús se va a encargar de quitarte todo eso y hacer las cosas nuevas. Amén, amén, hermano. Entonces, pues le agradecemos mucho, mi querido hermano, su tiempo. Amén. Le agradecemos por su testimonio, por ser valiente y contarnos su historia, y pues algunas últimas palabras, hermano, para despedirnos. No, es todo, nada más agradecer por todas estas cosas, agradecerle a usted, agradecerle al canal. Yo conozco al hermano Jonathan desde ya hace tiempo también, no en persona, ya algún día le voy a poner lata a su casa para ver nieve o a ver qué hacemos ahí. Algún día nos veremos, pero estoy bien agradecido porque son yo así los llamo yo, son mis mentores, mis maestros, son los que siempre que tengo un problema o yo les hablo, les digo, ¿sabe qué? Pues, tengo esta duda, y ellos me sacan de eso. Entonces yo estoy agradecido por esto que está haciendo usted, este buen ministerio, este llamado que tiene usted, y agradecido por todo, y con todos mis amigos, con ustedes, con los hermanos, con todos los hermanos en Cristo que me han apoyado y que me han sacado adelante, que en el nombre de Jesús me han sacado para seguir adelante. Amén, amén, hermano, muchas gracias. Muchas gracias por todo, ahí estamos. Y a ustedes, mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando y que nos escucharon hasta aquí, les agradecemos y les pedimos también que por favor compartan con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales, así para que podamos expandir este ministerio y para que más personas escuchen de la palabra de Dios, sepan, y algún día, si es que no han entregado su vida a Cristo Jesús, pues lo pueden hacer. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.